En esta oportunidad vamos a trabajar con ecuaciones con módulos. Vamos a explicar cómo resolver estos tres ejemplos que presentan diferentes dificultades. Recuerden que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, ¿sí? Donde tenemos dos miembros, donde encontramos una incógnita y la idea de la ecuación es hallar el valor de esa incógnita. Fíjense que aparece representada con la letra X. Nosotros vamos a calcular el valor de X, es decir, calcular el valor desconocido para que se verifique la igualdad. Cuando hablamos de módulo, ¿sí? Estamos hablando de la distancia que hay entre un número y el 0 en la recta numérica. Y es importante recordar que un número y su opuesto tienen el mismo módulo o valor absoluto, ¿sí? Pueden pasar por el canal y ver el video que refiere a módulo o valor absoluto de números enteros para poder interiorizarse y recordar un poco más esta definición, ¿sí? Pero es importante observar esto último. Vamos a ver los ejemplos, ¿sí? El módulo de 5, ¿sí? Estas barras representan el módulo, es decir, la distancia que hay entre el 5 y 0. La distancia que hay entre 5 y 0 es de 5 unidades. Y el módulo de menos 5 también es de 5 unidades. Como pueden apreciar, tanto el módulo de 5 como el módulo de menos 5 son iguales. Un número y su opuesto tienen el mismo módulo, y ese valor es positivo. Veamos con 7. El módulo de 7 y el módulo de menos 7 son iguales también. Entonces podemos decir que el módulo de un número y que el módulo de su opuesto son iguales, ¿sí? Que la distancia que hay entre un número al 0 va a ser la misma que la distancia que hay entre su opuesto y el 0. En este caso nosotros no vamos a trabajar directamente con un valor específico, sino que vamos a trabajar con diferentes expresiones. X más 6, 2 tercios más X, 2 menos X. Por lo tanto tenemos que hablar del opuesto de una expresión. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, el módulo de X más 2 y vamos a poder decir que es igual al módulo de su opuesto. El módulo del opuesto de X más 2, ¿sí? El opuesto de X más 2 es menos X menos 2. Le cambiamos el signo a ambos términos. Puede ocurrir también que tengamos menos X más 1. El opuesto le tenemos que cambiar el signo a X y el signo a 1. Nos va a quedar X menos 1. También puede aparecer un ejemplo donde tengamos 3 menos 2X. Por lo tanto, cambiamos el signo al 3, cambiamos el signo a 2X y vamos a tener expresiones que son opuestas, ¿sí? Esto último es muy importante para poder aplicar la técnica que vamos a explicar y resolver con facilidad las ecuaciones con módulo. Empecemos con el primer ejemplo. El primer ejemplo que seleccionamos es el módulo de X más 6 menos 4 es igual a 7. Es esta ecuación. Nosotros vamos a tratar de encontrar el valor de X. Por lo tanto, vamos a tener dos posibles soluciones, ¿sí? Vamos a tener la expresión que está dentro del módulo, es decir, X más 6 menos 4 igual a 7. Sacamos la barra que representa en el módulo, X más 6 menos 4 igual a 7. Vamos a resolver esta ecuación y vamos a hallar el valor de X. Y también vamos a tener la expresión opuesta, es decir, lo opuesto a X más 6. Lo opuesto de X más 6 es menos X menos 6. Todo lo que está fuera del módulo permanece igual, menos 4 y 7. Fíjense, de este lado mantuvimos la expresión tal cual estaba y del otro lado cambiamos la expresión por su expresión opuesta, ¿sí? Menos X menos 6. Resolvemos ambas ecuaciones y vamos a encontrar las posibles soluciones, ¿sí? X más 6 menos 4 igual a 7. Agrupamos 6 menos 4, nos quedan 2, nos quedaría X más 2 igual a 7. Este 2 que está sumando lo pasamos restando, nos quedaría X igual a 7 menos 2, ¿sí? Recuerden cómo se resuelve una ecuación de primer grado. 7 menos 2 es 5, por lo tanto el primer valor que verifica es X igual a 5. Bien, vayamos a la segunda ecuación. Nos va a quedar menos X, y aquí sumamos, menos 6 menos 4 menos 10, nos queda menos X menos 10 igual a 7, menos 10 pasa sumando, nos queda menos X igual a 7 más 10, 7 más 10 es 17, nos queda menos X igual a 17,
Aquí podríamos pasar, aquí habría un menos 1, podríamos pasarlo dividiendo, pero directamente este menos nos va a indicar que le cambiemos el signo al 17. Por lo tanto, la segunda solución va a ser x igual a menos 17, ya que 17 era positivo, se vio afectado por este negativo, quedó como menos 17. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación va a estar compuesto por x igual a menos 17 y x igual a 5. ¿Sí? Fíjense que si reemplazan aquí por 5 y reemplazan en la segunda expresión por menos 17, vamos a tener una verificación óptima en ambas ecuaciones. ¿Sí? Lo que hicimos fue separar en dos. Por un lado dejamos la expresión que estaba dentro del módulo tal cual está, y en la segunda parte cambiamos por la expresión opuesta. Resolvimos las ecuaciones y hallamos los dos posibles valores de x. Vayamos ahora al segundo ejemplo. En la segunda ecuación tenemos el módulo de 2 tercios más x menos 1 igual a menos 5 sextos. Vamos a separar en dos la expresión tal cual está dentro del módulo y la expresión opuesta a lo que tenemos dentro del módulo. Nos queda 2 tercios más x menos 1 igual a menos 5 sextos. No cambiamos nada, solamente sacamos las barras. Y en la segunda ecuación nos quedaría 2 tercios es positiva, nos queda menos 2 tercios menos x. Menos 2 tercios menos x, el menos 1 se mantiene igual y el menos 5 sextos también. Resolvemos ambas ecuaciones. Fíjense que en este caso hablamos de ecuaciones de primer grado con fracciones o números racionales. ¿Sí? También en el canal tenemos operaciones con números racionales y fracciones, lo pueden revisar. Aquí tenemos que agrupar 2 tercios menos 1, ¿sí? Y el menos 5 sextos lo tenemos de este lado. 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Este menos 1 tercio va a pasar sumando, nos va a quedar x igual a menos 5 sextos más 1 tercio, lo que nos va a dar x igual a menos 3 sextos. Fíjense que aquí menos 3 sextos se puede simplificar, ¿sí? Divido por 3, me va a quedar que x es igual a menos 1 medio. Fíjense aquí, le hago un pequeño repaso. 2 tercios menos 1 se puede hacer como 3 por 1, 3, nos queda 2 menos 3, ¿sí? Y debajo el 3 como denominador, menos 1 tercio, ¿sí? Y aquí pueden aplicar multiplicación cruzada o buscar el común denominador. Por lo tanto, la primera ecuación nos da x igual a menos 1 medio. Vamos a la segunda ecuación. Aquí tenemos que agrupar el menos 2 tercios y el menos 1. Fíjense que si aplicamos la misma técnica, multiplicamos cruzado, nos queda 3 por menos 1 menos 3, menos 2 menos 3, menos 5 sobre 3, menos 5 tercios, menos x queda igual, menos 5 sextos queda igual. Menos 5 tercios pasa sumando, nos queda menos x igual a menos 5 sextos más 5 tercios. Operamos, ya les dije, pueden buscar el común denominador o multiplicar cruzado. Nos queda que menos x es igual a 5 sextos positivo, y aplicamos lo mismo que dijimos en el ejemplo anterior. Este menos, que sería un menos 1 que está multiplicando, pasaría dividiendo, pero simplemente le cambiaría el signo. La segunda solución es x igual a menos 5 sextos. Por lo tanto, el conjunto solución de nuestra segunda ecuación es menos 5 sextos menos 1 medio. ¿Sí? Recuerden que siempre adelante tenemos que poner el valor más pequeño. Entonces, en este caso lo que hicimos fue separar la ecuación en dos, retirar el módulo en el primer caso y mantener la expresión original. Y en el segundo caso, sacar el módulo y modificar la expresión por su expresión opuesta. ¿Sí? Resolvimos la ecuación en ambos casos y obtuvimos las dos posibles soluciones. Vayamos ahora al tercer y último ejemplo. En el último ejemplo tenemos 3 por el módulo de 2 menos x más 2 igual a x más 5. Vamos a operar de la misma manera, con la misma técnica. En un caso vamos a mantener el 2 menos x y en el otro caso vamos a colocar el opuesto, es decir, menos 2 más x. Nos queda lo mismo, aquí reemplazamos porque tenemos un 3 multiplicando,
Sacamos las barras del módulo, pero dejamos un paréntesis, ya que el 3 está multiplicando, vamos a aplicar propiedad distributiva. Y en la segunda expresión nos va a quedar 3 por menos 2 más x, ¿sí? Menos 2 más x es el opuesto de esta expresión, más 2 igual a x más 5. Recuerden que todo lo que está fuera del módulo se mantiene igual. Resolvemos la primera ecuación, aplicamos propiedad distributiva, 3 por 2, 6, 3 por menos x es menos 3x, lo demás se baja igual. Aquí agrupamos los términos que tienen x y los términos que no tienen x, este 6 con este 2, nos da 8. Aquí tenemos menos 3x más 8 igual a x más 5. X va a pasar restando, nos queda menos 3x menos x, y del otro lado nos queda 5 menos 8, ya que el 8 era positivo pasó restando. Menos 3 menos 1 son menos 4x, y 5 menos 8 es menos 3. Este menos 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo, nos queda x igual a menos 3 dividido menos 4, lo que nos da que x es igual a 3 cuartos, ¿sí? Menos por menos es más, o menos dividido menos es positivo, ¿sí? Fíjense cómo resolvimos la ecuación, agrupamos los términos semejantes, fíjense que aquí hicimos 6 más 2, 8, luego agrupamos las x, esta x era positiva, es decir, estaba sumando, pasó restando, este 8 estaba sumando, pasó restando, nos queda menos 4x, aquí nos quedó menos 3, y ese menos 4 pasó dividiendo. En la segunda expresión que reemplazamos por el opuesto, aplicamos lo mismo, propiedad distributiva, nos queda 3 por menos 2 menos 6, 3 por x 3x, el más 2 y x más 5 bajan igual, nos queda 3x menos 6 más 2 es menos 4, 3x menos 4 igual a x más 5, agrupamos x y agrupamos términos que no tienen x, nos queda 3x menos x y 5 más 4. ¿Sí? Aquí el 4 está restando, pasó sumando, la x está sumando, pasa restando. 3 menos 1, 2, 2x igual a 9. Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, nos queda que x es igual a 9 medios. De esta manera tenemos la solución de la tercera ecuación. Tenemos que la solución va a estar compuesta por los valores 3 cuartos y 9 medios. De esta forma explicamos cómo resolver con una técnica sencilla utilizando los números opuestos ecuaciones con módulos. Espero que este video les sea de mucha utilidad.